es un barrio obrero, ante todo, es peña que se busca la vida, que está abierto a absolutamente todas las nacionalidades, todas las tendencias, todas las necesidades. Claro, ¿no? Los primeros sitios en donde se empezó a desarrollar música hip hop aquí en España, en los 80, eran localidades, sobre todo periféricas de Madrid, pues Torrejón, Alcorcón, donde cerca había bases militares, contacto con Estados Unidos, todo eso en Andalucía pasó un poco similar. Estoy convencido y además creo que soy un afortunado de haber podido nacer en la que para mí es la cuna del rap español, ¿no? Porque desde siempre el movimiento de graffiti, de breakdance ha sido muy potente en España, pero sobre todo en Alcorcón. De hecho, las piezas de graf de aquí, de los primeros escritores, salían en todos los fanzines de toda Europa. Había gente que venía de fuera a ver solo las piezas de Alcorcón, y eso en finales de los 80, 90 era una cuna en la que se fraguó todo lo que vino después de artistas, DJs, rappers, y yo he tenido la suerte, pues eso, de seguir la estela de Sui y Paco King, que fueron los primeros que despuntaron aquí, sobre todo Paco con Jungle Kings, que fue el primer grupo de rap que llegó a mis oídos en español. Pero aquí en concreto Alcorcón yo sí que creo que fue uno de los sitios donde esa idea del hip hop como cultura, la música, el baile, el tal, arraigó mucho. Y fue sobre todo a partir del graffiti, que aquí ya ha habido escritores desde esa época muy potentes y muy reconocidos. Joder, a mí eso se me marcó que flipas. Somos de Alcorcón y Alcorcón es diferente. Alcorcón no es España, como dicen las pegatas. Es un barrio, al fin y al cabo, cuando te mueves en algunos entornos, te mueves en algunos espacios y estás con distintas personas o en diferentes movimientos, es que te influye, básicamente porque vives unas cosas, sufres unas cosas, te empapas de unas cosas y eso al final te hace. A ver, es verdad que también ha sido como cíclico, ¿no? Alcorcón en su día fue como la cuna, luego Torrejón estuvo muy presente, luego Sevilla. Ahora, por ejemplo, hay ciudades como Málaga que tienen un movimiento súper potente con un montón de grupos y de poses que están siendo punteras en el rap español, pero es verdad que aquí se mantiene esa esencia de los 90, de finales de los 80. Yo creo que es importante diferenciar, sobre todo, de cada uno es de su madre y su padre, ¿no? Y que la persona que eres, lo que te hace es el barrio. Y en el entorno del barrio en el que te muevas. No es lo mismo alguien que se mueve en el entorno de la policía, ¿no?, que alguien que se mueve en el entorno del graffiti, o alguien que se mueve en el entorno de, yo que sé, las gradas en el fútbol, o en el entorno de movimientos aquí en el barrio antifascistas y demás. Yo creo que eso te hace, porque al fin y al cabo sufres. Yo lo llevo viendo desde que soy pequeño, ¿sabes? Desde Cani pues te fijas y al final encima cuando eres pequeño aquí Alcorcón, que estaba lleno de graffiti, pues sí que ves mucho las paredes, te llama la atención y dices, joder, ¿qué será eso? Y empiezas a ver los dibujos, empiezas a reproducir y ya en la adolescencia es cuando das ese salto de decir, ostras, quiero hacer esto, ¿sabes? Y es que al final Alcorcón, ahora ya quizás no tanto, pero hace 20 años, es que era en todos los murales, en todas las paredes, es que veías algo. Y al final eso pues es de lo que te alimenta desde pequeño. Y al final quieres hacerlo. Entonces, ¿te marca el empezar a hacerlo porque vives en Alcorcón? Sí, chaval, yo sin duda. Yo siento ese espíritu de pertenencia al Alcorcón, por supuesto. O sea, vamos, lo llevo impregnado en mí. O sea, desde que tengo, yo qué sé, 10, 11 años, empecé a sentirlo a raíz del 4-0 al Madrid. Porque yo, por lo menos, ahí fue cuando empecé a saber que, no sé, hostia, vivo en Alcorcón. Para mí antes era una tontería, ¿no? Pues yo voy al colegio, estoy en mi casa, tengo mis amigos, pero no sabía, vivo aquí en una plaza con mis colegas, juego al fútbol, pero no sabía que era de un lugar, no sabía qué era de este lugar. Esa identidad de barrio que hay en Alcorcón, como que te llama y dices, tengo que hacer algo, tengo que crear, lo que sea, ¿sabes? O graffiti, o arte urbano, o música, lo que sea. Y dices, me apetece aportar también y formar parte de esta cultura, no solo verla, sino también disfrutarla desde dentro. Pero yo me veo como con esa obligación, ¿no?, de decir, joder, yo estoy de aquí, estoy haciendo esta movida, yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿por qué no voy a representar a mi barrio? También veo que el barrio se siente identificado conmigo, con lo que yo digo, pues aquí vamos todos de la mano. Yo sí que considero
que es importante sentirse, tener ese sentimiento, sobre todo si te dedicas a lo artístico, de sentirte de un lugar, estar orgulloso de donde vienes, básicamente. Yo para mí eso lo llevo a rajatabla. O sea, para mí Alcorcón es la única bandera que tengo. El mejor puto barrio de España. O sea, es que lo tengo clarísimo. Tenemos de todo, tenemos facilidad de tener el centro al lado, lo único que no tenemos es playa. Y sí que es cierto que en Alcorcón quizá el tema del graffiti fue como pues capital europea. Los últimos años, pues eso, desde que entró el PP, tío, como metió mucha más policía y como declaró la guerra abierta al graffiti, así como si fuera el máximo exponente de la suciedad del barrio y demás, pues si limpiamos el graffiti, limpiamos el barrio. Y se lo tomaron así, tío. Porque es verdad que en Alcorcón pegó mucho bajón cuando estuvo el Partido Popular aquí y blanqueó todas las paredes de graffiti, dejaron de hacer eventos, no se podía hacer nada relacionado con el rap, estábamos como muy perseguidos, ¿no? Luego sales a otras ciudades, tío, y es como, joder, qué gusto aquí que no hay policía, tío. Y este barrio siempre ha sido de peña antifa, de peña que paraba aquí entre los bloques. Al fin y al cabo aquí solo hay 2 entradas y 2 salidas por donde puede entrar la policía. Esto es como una caja, por eso da ahí el nombre. Entonces aquí se metía la gente a estar aquí fumando sus porros, a estar aquí con su música, a estar aquí y tal. Y yo me acuerdo de estar aquí hablando con chavales que ahora tengo su edad, teniendo yo 8 o 10 años, y me estaban contando cosas que habían hecho, de que se habían pintado un tren, de que se habían pintado una pieza en el pasadizo ahí de los cantos, yo qué sé, 4.000 cosas. Entonces te influye y yo creo que eso a mí por lo menos me marcó. Y no me tuve que mover mucho de mi casa, o sea, esta es mi casa, la plaza está en mi casa. Creo que al final, zona reivindicativa, una sociedad que necesita poner voz a lo que ve en el día a día, pues al final todo eso hace que Alcorcón cuajase perfectamente como una cuna del rap, que al principio era estrictamente una música de rebeldía y de reivindicación, ¿no? El hecho de que haya tantas generaciones que después de todo este tiempo sigan practicándolo y que siga siendo algo que en la cultura, digamos, de la calle, los chavales les siga llamando la atención y sigan llevándolo a cabo, es también síntoma de que, bueno, pues que existe ahí esa cultura, ese pozo que va pasando de unos a otros. Es un barrio con tanta personalidad que no necesita de otros barrios o de decir Alcorcón está en Madrid, no, Alcorcón es Alcorcón, ¿sabes? Y la identidad que tiene por toda la cultura que se ha creado, a mí es lo que más me gusta. Pero joder, creo que es más bonito que se difundan valores como el antirracismo, el antisexismo, el antifascismo en las expresiones culturales que se hacen de la calle, a no pues otros valores que me parece que son perjudiciales. Y yo creo que eso pues también ayuda, ¿no?, a mantener o forma parte de esa identidad. Al final, un poder adquisitivo medio bajo, una clase obrera, una juventud con muchas cosas que decir. Cuando tienes barrios trabajadores, al final esa realidad mismo material que vivimos es lo que te condiciona, yo creo, y es lo que hace que, por desgracia, la vida de unos años aquí sigue siendo la misma, sigue habiendo los mismos problemas, seguimos teniendo las mismas dificultades, y eso pues te curte, tío, te curte y hace que tengas una mentalidad o que afrontes la vida de una manera distinta a pues, si tienes la suerte de nacer en una familia con pasta y vives en cualquier sitio del norte, ¿sabes?, o de la sierra.